Hola, muy buenas noches, jóvenes. Espero que se encuentren todos súper bien. ¿Me pueden confirmar, por favor, que estamos viendo pantalla, que se escucha bien? Gracias, Carolina, Abigail, muy amables. Bien, el día de hoy vamos a empezar el módulo 4, que es el de Auditoría y Norma ISO 13485. Para la clase de hoy, pues tenemos información que nos va a permitir ir entendiendo mejor algunos conceptos introductorios de lo que vamos a conocer en este módulo. Como siempre, hacerles la invitación para que puedan participar con preguntas, con comentarios, si así lo desean. Bien, vamos a empezar por conocer qué es un sistema de gestión de la calidad, por sus siglas SGC. De hecho, es un término que de pronto por ahí en el pasado hemos mencionado y el día de hoy pues vamos a conocer a detalle, ya que es pues la esencia de lo que encontramos en la norma ISO 13485. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es un sistema de gestión de la calidad? Es todo ese conjunto estructurado de políticas, de procesos, de procedimientos, de recursos y de responsabilidades que una organización implementa para asegurar que todos sus productos cumplen consistentemente con tres cosas. Número uno, con los requisitos del cliente. Dos, con las normas aplicables. Y tres, con los reglamentos legales. Y por supuesto, en la industria de dispositivos médicos, los sistemas de gestión de calidad tienen un propósito crucial, que cuál es garantizar la seguridad y la eficacia de los productos durante todo su ciclo de vida. Vean que ahí no dice durante la etapa de entrega del producto, no dice durante todo el ciclo de vida, o sea, desde que la materia prima entra a la empresa, se genera todo el proceso de transformación, el producto ya terminado sale de la organización o de la empresa, es distribuido, llega a manos del cliente e inclusive abarca todo lo que tiene que ver con garantías. Así que el sistema de gestión de calidad viene a ser una herramienta necesaria, ¿verdad? Para que las empresas, principalmente de dispositivos médicos, puedan garantizar altos niveles de seguridad y de eficacia en todos los productos que ellos elaboran. Además, que como ya también lo hemos mencionado en algunas clases, siempre que escuchemos las ISO o las normas ISO, que son estándares internacionales, vamos a lograr tener como organización o como empresa una ubicación estratégica a nivel competitivo. No es lo mismo que una empresa, que un cliente, que un inversionista decida contratar los servicios de una empresa que está certificada en alguna norma ISO a hacerlo con una que no lo está. La que está certificada ha alcanzado niveles muy elevados, ¿verdad? En cumplimientos, y esto pues genera mayor confianza y por supuesto mayores garantías. Ahora, ¿cuáles son los componentes principales de un sistema de gestión de calidad en la industria de dispositivos médicos? Pues bueno, todos estos elementos, cuando las compañías o las empresas de dispositivos médicos dicen que ya poseen, por ejemplo, la certificación ISO 13485, es porque cumplieron con toda esta lista del niño, ¿verdad? O sea, ya tienen incorporados estos elementos, y por supuesto ha implicado una gran cantidad de tiempo, de inversión en recursos, ¿verdad? Para lograr tener en orden pues todos los componentes. Ahora, si ustedes observan ahí el componente número 11, dice auditorías internas, que precisamente, ¿verdad? Es lo que nos interesa abordar en este módulo. Así que vamos a hacer pues un buen abordaje de este tema. Otro elemento que necesitamos igualmente repasar es el ciclo de Deming. No sé si ustedes recordarán que en algún momento lo hemos mencionado. El ciclo de Deming pues básicamente consta de 4 etapas, como vemos en esta imagen en pantalla, que es planificar, hacer, verificar y actuar, y se repite de forma constante.
Este es una forma o una herramienta de lograr una cultura de mejoramiento continuo, ¿verdad? Este es un modelo pues diseñado por el señor Edward Deming que consiste básicamente en enfocarse, como ya lo estaba diciendo, en la mejora continua por medio de la identificación de aspectos que permitan el cambio constante en las organizaciones. Cambio que podemos usar como un sinónimo, mejora constante. ¿Qué significa implementar un ciclo de Deming? Bueno, esto al ser un proceso, ¿verdad? Significa que se va a gestionar siguiendo una secuencia continua de planificación, de ejecución, de evaluación y de mejora. Este es un método estructurado. ¿Por qué estructurado? Porque son 4 etapas y se tienen que hacer en el orden que ya vimos. Cuando se implementa este método, ¿verdad? Se puede alcanzar que un proceso cumpla sus objetivos, que se controle adecuadamente y que mejore de forma sistemática. ¿Qué pasa después de una implementación completa de un ciclo de Deming? Pues se vuelve a empezar, ¿verdad? Porque es un ciclo, es repetitivo, nunca termina. Cada iteración de el ciclo de Deming hace que el proceso sea más robusto, tenga menos errores, cumpla mejor los requisitos regulatorios y aumente la eficiencia. Y aquí vengo yo con un ejemplo cotidiano. Qué pena para los que tienen hambre, pero me gusta siempre ser como un ejemplo, ¿verdad? En temas de alimentos. ¿Cuántos de acá alguna vez habrán hecho una receta por primera vez? Yo creo que todos levantaríamos la mano. Y si esa receta nosotros la volvemos a hacer una segunda, una tercera, una cuarta vez, es muy probable que cada vez que la repitamos sea mejor, nos quede mejor, tenga un mejor sabor, una mejor apariencia, una mejor consistencia. Y esto va a ser probablemente porque los errores que se hayan cometido las primeras veces en la receta las vamos a ir corrigiendo. Entonces, bajo ese ejemplo, ¿verdad? Y obviamente de forma más sistemática, es que funciona un ciclo de Deming cuando se quiere implementar en algún proceso específico de la empresa. ¿Ok? ¿Se entiende qué es el ciclo de Deming o cuál es su relevancia? ¿O hay alguna preguntita? Ok, excelente. Gracias ahí a los que están confirmando. Igual no quiero desaprovechar la oportunidad para que veamos esta pequeña imagen, ¿verdad? Que de una forma bastante particular nos permite entender igualmente esas 4 etapas del ciclo de Deming. Vemos aquí a la derecha de este círculo las primeras 3 partes que están en color rosado, ¿verdad? Podemos ver que está o que cubren la primera etapa, que es planificar, ¿verdad? Entonces lo que tenemos aquí afuera es el nombre de la etapa: planificar, hacer, verificar y actuar. Y cada una de estas etapas requiere, ¿verdad?, una serie de tareas o de acciones. En el caso de planificar, hay que definir cuáles son las metas, cuáles son los métodos que se quieren utilizar para cumplir esas metas. Y por supuesto también tiene que haber una educación y una capacitación del personal acerca de esa mejora que se desea implementar. Cuando ya se ha planificado, viene la etapa de hacer el trabajo, o sea, de ejecutarlo. Cuando se ejecuta, sigue la etapa de verificar los resultados de esas tareas ejecutadas. Hay que evaluar para ver si lo que se planificó resultó ser tan bueno en el papel como en la práctica. Porque recordemos esa frase tan trillada, ¿verdad? Que el papel aguanta lo que le pongan. Y a veces pues en el papel parecería que un cambio, una mejora es lo ideal. Pero cuando se implementa de pronto podría ser que no sea tan bueno o que tenga alguna falla o que requiera, ¿verdad?, algún ajuste. Entonces en esta etapa de verificación se puede evaluar, se puede corregir o ajustar. Y cuando se verifica, pues viene la última etapa del ciclo, que es precisamente hacer o implementar esas modificaciones
que requieren acciones correctivas y luego se repite el ciclo. Este ciclo se puede implementar en cualquier proceso, ¿verdad? No hay ninguna limitación para ello. Ok, entonces, conociendo, ¿verdad? O repasando lo que son los sistemas de gestión de calidad, lo que es el ciclo de Deming, vamos a entrar de lleno entonces a las auditorías. Resulta que la norma ISO 19011, la versión 2018, es la ISO de las directrices para la auditoría de los sistemas de gestión. Esta es una norma internacional como todas las ISO, pero establece las directrices necesarias para auditar un sistema de gestión, porque sí, tenemos la norma 13485 que conoceremos más adelante, que se enfoca en los sistemas de gestión de calidad específicos para industria de dispositivos médicos, pero esta que tenemos en pantalla es otra norma que permite guiar las auditorías sobre los sistemas de gestión de calidad, porque absolutamente todo tiene que ser evaluado. Entonces no se puede evaluar a gusto o a petición, ¿verdad?, de una empresa, sino que tiene que estar, llamémoslo así, bajo un marco regulatorio universal y se utiliza entonces la 19011. Ahora, ¿qué es lo que incluye esta norma? Bueno, se mencionan elementos como los principios de auditoría, la gestión del programa de auditoría, la realización de auditorías y las competencias y evaluaciones que los auditores que realizan las auditorías requieren. Así que esta norma va a dar los lineamientos en forma de orientación para que los auditores puedan implementar un programa de auditoría pues acorde, ¿verdad?, a estándares internacionales. En esa norma, la 19011, que vamos a encontrar pues varios capítulos, por supuesto. Aquí yo en esta tablita solamente coloqué lo esencial, ¿verdad? Básicamente solamente se está cubriendo 4 capítulos, el número 4, el número 5, el 6 y el 7. En el 4 vienen los principios de la auditoría, que son estos que vemos en el centro de la tabla, ¿verdad? O sea, cómo es que, o cuáles son los enfoques que debe tener toda auditoría. El propósito de ese capítulo 4 es asegurar que la auditoría se realice con ética, con objetividad, con evidencia confiable y con un enfoque preventivo. Y en el capítulo 5 encontramos cómo se gestiona el programa de auditoría para garantizar que se planifique, se administre y se mejore de forma sistemática, asegurando la eficiencia y la consistencia. En el capítulo 6 habla sobre la realización de la auditoría y aquí se define el paso a paso de cómo se debe ejecutar desde la planificación hasta las acciones posteriores al informe, que más adelante conoceremos qué es eso. El capítulo 7 desarrolla las competencias y las evaluaciones de los auditores para garantizar que este personal tiene, ¿verdad?, el conocimiento que se va a comportar adecuadamente de acuerdo a lo que se requiere para esta actividad, que es bastante técnica. Y pues ahí vienen también unos anexos, ¿verdad?, de la A a la F, que son unas guías complementarias, es decir, que muchos de las recomendaciones, de las guías que se abarcan en estos capítulos 4, 5, 6 y 7, pudiera ser, ¿verdad?, que requieran más detalle, más definición, y eso se encuentra en los anexos. Así que a grandes rasgos estos son los contenidos de la norma 19011. Aquí es importante igualmente hacer la aclaración. Puede ser que ustedes dirán, bueno, y a mí, ¿por qué me tiene que interesar este asunto, verdad? Porque yo no estoy queriendo trabajar en auditoría. Podría ser que alguien piense así. Bueno, tal vez ahorita no está pensando en hacerlo, pero el día de mañana perfectamente usted podría participar de procesos de auditoría desde el punto de vista del área de calidad, ¿verdad? Entonces es importante que conozcamos al menos existe una norma que guía todo este proceso para que esté
para que sea algo uniforme y estándar. Ok, entonces, ahora sí, vamos a ir conociendo qué es la auditoría o qué es una auditoría. Y vamos a usar como referencia lo que se establece precisamente en la ISO 19011. Esta norma dice que la auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia y para evaluarla de manera objetiva, con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de la auditoría. Aquí las auditorías, por supuesto, son ese mecanismo a través del cual las organizaciones pueden identificar proceso a proceso las debilidades, las fortalezas y las oportunidades de mejora que tiene el sistema integrado de gestión que se haya implementado. Por lo cual, la auditoría es el punto de partida para analizar y planificar las acciones de acuerdo con lo revisado en los hallazgos que permitan tomar las decisiones necesarias para encaminar a la organización hacia la mejora continua. La auditoría es un medio para evaluar la eficacia de los sistemas integrados de gestión, para identificar riesgos y para determinar el cumplimiento de los requisitos. Ahora, si yo les pregunto, ¿a quién le gusta la auditoría? Yo creo que tal vez nadie me levanta la mano, porque generalmente uno utiliza el término y la mayoría como que lo liga con un momento de estrés, de ansiedad, de preocupación. Probablemente eso le ocurra a la mayoría, pero bueno, son necesarias. Dice aquí la compañera Dina, ¿estas normas son vigentes para auditorías externas solamente o internas también? Estas auditorías, perdón, voy a cambiar el término. Esta norma, la 19011, ¿verdad? Que es ese esquema o esa guía para auditar sistemas de gestión de calidad. Específicamente, esta está enfocada para auditorías externas. Sin embargo, no significa que auditoría interna no pueda utilizarla como referencia, porque, a ver, son estándares internacionales. Entonces, muchas de las prácticas o de las recomendaciones que se sugieren en esta norma, pues son también funcionales para una visión interna. Así que realmente no habría ningún inconveniente en usarla en auditorías internas, Dina. Le aclaro, o le aclaré, perdón, con todo gusto. Ok, así que bueno, les decía, ¿verdad? Que ¿quién ligará la auditoría con un escenario o con un recuerdo muy grato? Bueno, tal vez muy pocos, ¿verdad? Pero es una forma necesaria de comprobar si los procesos o si los sistemas que posee la empresa están en orden. Es la única forma de garantizar que esto esté ocurriendo. Los objetivos de la auditoría, bueno, van a permitirnos dos objetivos. Primero, examinar y después identificar. ¿Qué se puede examinar con la auditoría? Los requisitos, si se están cumpliendo, la conformidad con los intereses de la organización y los objetivos de desempeño esperados. Además de examinar esto, entonces se puede identificar problemas, riesgos y oportunidades de mejora en la organización. Así que a pesar del estrés, a pesar de el conflicto emocional que pueda generar una auditoría, son muchos los beneficios que ésta ofrece, ¿verdad? Para las empresas. Y además que es un requisito en temas de certificaciones, ¿verdad? Cuando una empresa se certifica, uno de las obligaciones que tienen adelante es mantener un programa de auditoría constante. Ahora, hay dos tipos de auditoría, ahí se nos adelantó un poquito la compañera, que le agradezco muchísimo la consulta que hizo. Tenemos las auditorías internas y las externas. La interna es realizada por el propio personal de la empresa para evaluar el cumplimiento de un sistema de gestión de calidad. Aquí aclaro, las grandes empresas tienen su propio departamento de auditoría. Así que quienes trabajan allí son los que realizan la auditoría interna de la misma empresa. Y la auditoría externa
se realiza por auditores que no laboran dentro de la organización, o sea que son empresas externas que se contratan para que generen esa tarea de auditoría desde un punto de vista más objetivo, ¿verdad? Sin que medie, en el caso de la auditoría interna, tal vez de aspectos de beneficio propio, por ejemplo, me refiero. Si en la propia empresa está el departamento de auditoría interna y uno de los colaboradores detectó, por ejemplo, una situación ahí que está fuera de los límites, ¿verdad?, establecidos, pues el auditor simplemente viene, se lo informa al gerente, mire jefe, tal y tal cosa, encontramos esto, hay que corregirlo, se corrige y parte sin novedad. Pero la auditoría externa, que es gente de afuera, si es quien encuentra, ¿verdad?, estos riesgos o alguna no conformidad o alguna oportunidad de mejora, ahí no le puede decir al jefe, mira jefe, arreglarlo para no ponerlo en el informe, para que no haya evidencia escrita. No, tiene que evidenciar todo lo que se encontró, aun cuando lo que se haya encontrado no sea bueno, ¿verdad? Y pues las consecuencias que esto implica. Generalmente el auditor externo tiene sus propias consideraciones dentro del proceso de auditoría en lo que respecta a métodos, técnicas y herramientas. O sea, en otras palabras, en auditoría externa generalmente es realizada por parte o por petición de clientes, de reguladores o entes reguladores o por entes certificadores. Entonces, no es que necesariamente la empresa diga, ay, voy a contratar los servicios de una compañía externa de auditoría porque sí, porque quiero, ¿no? Casi siempre cuando la auditoría externa llega es porque algún cliente lo solicitó, porque hay algo superior a la organización que lo está exigiendo, ¿verdad? Y obviamente la organización tiene que cumplir para que no exista ningún conflicto ni ninguna traba en las operaciones. ¿Cómo se implementan las auditorías internas y externas? Bueno, por aquí tengo un pequeño esquemita donde observamos cómo es que se implementan. Ahí tenemos a la izquierda, ¿verdad?, la auditoría interna en color naranja, como ya lo decíamos, realizada por auditores de la organización. La auditoría externa por auditores externos independientes. En la auditoría interna el proceso es interno y en la externa es un proceso externo, por supuesto. En la auditoría interna van a evaluarse los sistemas de gestión y se van a identificar áreas de mejora. En la externa se van a validar cumplimientos normativos y a asegurarse que se esté cumpliendo con todos los requisitos para una certificación. Ahora, los resultados que ambas obtengan se van a compartir para que ambas, auditoría interna y externa, conozca cuáles fueron las ineficiencias encontradas y cuáles son las oportunidades de mejora también que se pueden proponer. Se pueden complementar y de esta manera se va a mejorar el sistema de gestión a través de acciones correctivas y de la implementación de mejoras. Por si se lo habían preguntado también, ¿verdad? No es que cuando llega la auditoría externa está peleada con la interna, no, se desarrolla, ¿verdad?, un trabajo en conjunto. De hecho, es necesario para que el proceso sea lo más transparente posible. Y obviamente, inclusive este tema digamos, de compartir información facilita el tiempo de respuesta o facilita la gestión de auditoría externa, porque a ver, auditoría externa, ¿verdad? Aunque debe realizar una tarea de investigación previa forma parte de la planificación, no siempre va a tener a la mano todos los detalles, ¿verdad?, de la empresa a la que va a ir a realizar su tarea. Entonces, el apoyo de la auditoría interna, que sí conoce, ¿verdad?, todos los pormenores de la compañía, va a ser clave para que sea pues más rápida la gestión.
Dice aquí la compañera Abigail, en mi empresa estamos en auditoría de BSI. Ah, ok, ok, excelente. Ese es un instituto, ¿verdad? Estándar en temas de auditoría, que igualmente pues certifica procesos, ¿verdad? Productos o sistemas con, con estándares internacionales. Excelente ahí, Abigail, gracias por el dato. Sí, hay muchas compañías, ¿verdad? Externas que ofrecen estos servicios. Generalmente, también por un tema de transparencia, se procura hacer alianzas con empresas, ojalá de buen renombre, ¿verdad? Para que los resultados que éstas obtengan pues sean validados por el cliente o por los entes reguladores. O sea, a lo que quiero llegar es que no es que se contrata a cualquier empresa de auditoría externa, sino que una pues que tenga cierta presencia en el mercado para este tipo de tareas. Ahora, ¿cuáles son los criterios de auditoría? Esto es súper importante. Empecemos por decir que es un criterio, ¿verdad? Un criterio pues son esas referencias contra las cuales se va a evaluar un proceso, un sistema o bien una organización durante, obviamente, la auditoría. Los criterios están relacionados con tres aspectos: con cumplimiento, con conformidad y con desempeño. Entonces, en las auditorías puede hacer que el criterio utilizado sea solo de cumplimiento, sea solo de conformidad o sea solo de desempeño, o puede hacer que sean los tres que se utilizan en diferentes áreas, dependiendo de lo que se esté observando o analizando. Cuando hablamos entonces de cumplimiento, la auditoría va a buscar cuál es el grado en que la organización sigue las leyes, sigue o cumple con los reglamentos y con las obligaciones externas. Por ejemplo, en lo que es auditoría, ¿verdad? El auditor va a verificar si la empresa cumple con requisitos legales relacionados con dispositivos médicos, por ejemplo, con regulaciones de algún ente sanitario o con requisitos de seguridad o con normas obligatorias. Y generalmente para desarrollar este criterio se va a utilizar la pregunta: ¿se está cumpliendo con la ley? Y específicamente pues se menciona la ley, el reglamento o el procedimiento. Ahora, si se utiliza el criterio de conformidad, esto sería el grado en que un proceso, un producto o un sistema satisface los requisitos definidos por la propia organización o por normas voluntarias. Aquí el auditor evalúa si la empresa cumple con criterios internos o con normativas voluntarias como la ISO 13485, con procedimientos internos, manuales de calidad, especificaciones técnicas, y generalmente se van a utilizar preguntas como: ¿se sigue lo que se dice que se hace? Aunque parece un trabalenguas eso, ¿verdad? Es igualmente lo que decía hace un rato: el papel aguanta lo que le pongan. Puede hacer que la empresa en el papel tenga manuales, tenga procedimientos internos, tenga políticas, todo muy bonito, muy bien estructurado, pero se cumple, se hace, se logra. Ahí habría que ver el grado de conformidad que se encuentra. Y por último, el criterio de desempeño, ¿verdad? Que lo que se busca es medir qué tan bien se ejecuta un proceso o un sistema en términos de eficiencia, eficacia y resultados. Aquí el auditor evalúa la capacidad del sistema para alcanzar objetivos, indicadores, para reducir errores y para la mejora continua. Aquí la pregunta clave sería: ¿funciona bien el proceso? ¿Verdad? Y pues las respuestas probables para esta pregunta son muchas. Y para todo ello, por supuesto, siempre debe haber evidencia. Ok, ejemplos de criterios de auditoría. Vamos a ver un ejemplo sencillito, ¿verdad? En la industria de dispositivos médicos. Si se audita, por ejemplo, el proceso de control de esterilización, los criterios podrían incluir verificar el procedimiento interno de esterilización, los parámetros validados en el registro de validación,
los requisitos regulatorios de la auditoría sanitaria, y la ISO 11135, por ejemplo, si bajo este procedimiento de esterilización se utilizara el óxido de etileno, ¿verdad? Habría que usar esa referencia también. Aquí el auditor va a comparar lo que ocurre en la práctica con lo que dicen esos criterios. Y ahí va a establecer si se cumple, si no se cumple, si se cumple en qué medida, si no se cumple, qué representa, qué factores de riesgo se están observando, etcétera. ¿Ok? ¿Hay alguna preguntita hasta acá, muchachos, muchachas? Gracias a los que están confirmando que están claritos, que no tienen dudas. Ok, excelente. Bien, ¿cuáles son los principios de la auditoría? Usando siempre como referencia la ISO 19011. Bueno, recordemos que precisamente en el capítulo 4, ¿verdad? De esta ISO tenía como título Principios de Auditoría. Entonces vamos a conocer un poquito qué es eso. Primero, el primer principio es la integridad, ¿verdad? Aquí los auditores deben actuar siempre con honestidad, con ética y con responsabilidad en todas las etapas del proceso. Y cuando hablamos de ética, de responsabilidad, de honestidad, estamos refiriéndonos a que estas personas deben ser o deben manejarse con completa confidencialidad, con transparencia y con respeto por toda la información sensible a la que ellos tienen acceso. Siempre me gusta decir aquí que un auditor no puede irse a tomar una tacita de café con sus amigos y que el tema de conversación sea todo lo que encontró en una auditoría que realizó, ¿verdad? Porque eso es ilegal. Toda la información a la que se tuvo acceso en el proceso de auditoría es 100% confidencial, no debe ser ni siquiera conocido. Mira, a mí no se me olvida un jefe mío que me decía una vez, aquí lo que se habla en la oficina, ni el esposo ni la esposa tienen que saberlo. ¿Por qué? Porque puede hacer que se les zafe, ¿verdad? Algún dato a ellos y termina entonces incurriendo uno en exponer datos que eran sensibles. Si así es para una oficina normal, regular, que no era de auditoría, ¿cuánto más para un auditor? También está el principio de la presentación imparcial, o sea, todos los hallazgos, las conclusiones, los reportes que el auditor realice deben ser veraces, o sea, deben ser reales, verdaderos, exactos. Aquí no podemos ni exagerar, ni minimizar, ni omitir información. O sea, tiene que ser muy objetivo todo lo que se indique en el informe. También está el principio de la diligencia profesional. Los auditores deben aplicar el cuidado, la competencia técnica y el juicio profesional apropiado. O sea, que se prepare, que revise cuidadosamente todo y que haga un uso responsable de las metodologías. O sea, que sea profesional. Un auditor no puede llegar a batear, no puede llegar a hacer las cosas a la carrera porque tengo otras responsabilidades, ¿no? En todo momento debe ser diligente. La confidencialidad que ya mencionábamos, ¿verdad? En puntos anteriores, como tal, siempre recalcando la información que se recopile durante toda la auditoría es privada y debe protegerse también. Todos los documentos, fotografías, grabaciones, etcétera, que el auditor haya resguardado, no puede dejarlos ahí a vista y paciencia de cualquier persona. Siempre debe protegerse porque de lo contrario, pues ponemos en riesgo, ¿verdad? O podríamos afectar a personas o a las organizaciones en general si llega a manos equivocadas. Independencia, otro principio. Aquí el auditor debe ser independiente del área auditada, evitando conflicto de interés. Es esencial para mantener la imparcialidad y la credibilidad. Ejemplo para que esto se entienda. Supongamos que qué sé yo, supongamos que yo soy auditor, ¿verdad? Y que a mí me contratan para ir a hacer una auditoría donde trabaja mi esposo.
y que casualmente donde yo voy a ir a hacer la auditoría sea el departamento donde trabaja mi esposo. Ahí no hay independencia, ahí hay un conflicto de intereses, porque aunque yo sea muy profesional y yo me dirija, ¿verdad? Y me conduzca con completa imparcialidad, puede hacer que cualquier otra persona dude de eso y diga, ah, no, es que Nancy, ya claro, como es la esposa, va a tapar, no va a decir, va a esconder, etcétera. Entonces, ante la posible situación de que se cuestione la integridad, ¿verdad? Mía, en este ejemplo, lo ideal es que haya independencia. Aquí pueden darse dos posibles soluciones. Una, que a mí me asignen a un departamento diferente donde trabaja mi esposo. O dos, que yo no vaya a esa auditoría y que manden a otros compañeros. Así se mantiene entonces la independencia total. Luego está el enfoque basado en evidencia. Todas las conclusiones, ¿verdad?, que los auditores realicen deben basarse siempre en evidencias verificables, suficientes y pertinentes. Aquí no se puede suponer, aquí no puede mediar las emociones como de que a mí me pareció, yo sentí que estaba mal, es que me dijeron, es que escuché. No, tiene que haber evidencia de cada conclusión. Y el enfoque basado en riesgos, ¿verdad?, que es un principio moderno de esta norma. Aquí la planificación y la ejecución de la auditoría debe usar siempre el análisis de riesgos para priorizar cuáles son las áreas críticas, para optimizar recursos y para mejorar la eficacia del proceso. Las técnicas de auditoría, no sé cuántos por acá han participado siendo auditados o auditando, ¿verdad? No sé, pero bueno, aquí hay varias formas en la que esta labor se puede desarrollar. Todo va a depender del auditor, de la planificación, ¿verdad? Y del lugar o de lo que se esté auditando y que se permita. Generalmente se pueden utilizar 4 técnicas: la observación visual, la revisión de documentos, el examen de registros, perdón, dije 4 y son 5, la entrevista de empleados y el muestreo de evidencias. La observación visual, muy sencilla, ¿verdad? Pues propiamente ahí se entiende qué es. Es utilizar pues nuestro sentido de la vista. Permítame, por favor. Sentido de la vista para tomar nota de todo lo que se está observando, ¿verdad? Del entorno, de los procesos, de los documentos, de los registros. Todo se toma nota simplemente con la observación. También está la revisión de documentos, ¿verdad? Que es igualmente haciendo uso pues de la parte visual, pero ir anotando, ¿verdad? O bien observando la estructura de documentos, de formularios, para verificar si cumplen o no con la conformidad, detectando inclusive cualquier inconsistencia. Los exámenes de registros, aquí se busca conocer el historial del desempeño de un sistema, y esto es fundamental. Cuando decimos registros, precisamente es ese resguardo documentado de todo lo que se ha generado en la empresa, o sea que hay un historial. Entonces se empieza a observar, ¿verdad? Si todo está bien resguardado, si hay de pronto un buen manejo de los datos o de los detalles en cuanto a fechas, en cuanto a tiempos, en cuanto a responsables, y de esta manera también hay una mayor confianza de que la empresa no esconde información. La entrevista a empleados, que es la que menos le gusta a la gente, por supuesto, ¿verdad? Aquí pues es un tú a tú, un encaramiento para conocer cuánto maneja de información, ¿verdad?, el colaborador. Así se puede validar si está bien capacitado, si conoce sus tareas, y de esta manera pues se puede ir midiendo también la parte de formación que tiene el personal, y si se está cumpliendo con cabalidad pues todas las normativas de la organización.
El muestreo de evidencia, eso también es súper importante. Aquí se sacan muestras, ¿verdad? Representativas de datos, de documentos o de casos para identificar algún patrón. Puede incluirse información cualitativa o cuantitativa y siempre debe estar a disposición del auditor, ¿verdad? Es bastante común, yo participé en algunas ocasiones en auditorías, ¿verdad? De, del exterior y curiosamente ya es como parte de la rutina. Siempre se sabe que cuando el auditor llega va a pedir, bueno, muéstreme los registros, por ejemplo, de algún incidente. Entonces, con anticipación, las áreas se preparan para tener todo bien ordenadito, ¿verdad? Todo bien ubicado. Siempre yo he tenido como esta particular idea que las auditorías, por si alguien se lo pregunta, no son sorpresa, profe. Bueno, algunas, por lo menos las internas, puede hacer que sean sorpresa. Las externas no, tienen que ser informadas. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay, llamémoslo así, cierto sesgo, ¿verdad? De la información, porque ¿quién no se va a preparar para una auditoría conociendo que se va a dar en tal fecha, ¿verdad? No, no tendría sentido, todo se prepara. Yo recuerdo que en su momento, bajo mi experiencia, cuando el jefe me dijo, bueno, tal día nos toca a nosotros, van a venir a revisar esto, esto y esto, vaya, alísteme tales expedientes, revisémoslo, ¿verdad? De la primera hoja hasta la última, que todo esté bien, que todo esté en orden. Y lo que hacíamos era sacar 4 o 5 expedientes, sabiendo que cuando el auditor llegaba, iba a pedirlos y le íbamos a dar los que estaban muy completos. No quiero decir con esto que los demás no lo estuvieran, pero por lo menos prestamos atención a esos que, em, que de forma, ¿cómo decirlo?, específica elegimos, ¿verdad? Para que evidenciar al auditor que todo estaba en orden. Entonces, por ahí hay cierto sesgo, porque si fuera un poco más transparente, ¿verdad? Debería ser el auditor, por ejemplo, que le diga, ¿dónde guarda usted los expedientes? Y que él los saque al azar. Ahí se va a encontrar verdaderamente la situación que ocurre, ¿verdad? Y no con preparación previa. Pero bueno, esos son criterios propios. ¿Con qué frecuencia se realiza una auditoría? Va a depender de muchos factores, por ejemplo, de qué tan importante es el proceso que se desea auditar, del desempeño del proceso en un sistema de gestión y también de los resultados de los hallazgos de auditorías anteriores. ¿Cuánto tiempo puede demorarse una auditoría aplicada? Hago la salvedad, esto es relativo, aunque aquí vamos a ver algunos números, ¿verdad? Esto no está escrito en papel. La duración de las auditorías va a depender del tamaño de la empresa y de la complejidad de los procesos. Por ejemplo, no es lo mismo la duración de una auditoría en una empresa que es pequeña versus una que es grande y que tiene varias sedes. Va a depender también de la cantidad de líneas de producto que se quieran auditar, de los grados de documentación que se manejan, del estado del sistema de gestión de calidad, si ya es un sistema maduro, o sea que tiene años implementado o es reciente. Y también de la experiencia del personal que se va a auditar. A veces se puede demorar más esta labor cuando la persona no tiene experiencia, cuando de pronto se lo comen los nervios, no encuentra las cosas, en fin, genera mayor atraso. Hay auditorías internas, por ejemplo, para dar algunos ahí numerillos que podrían tener una duración de 1 a 5 días dependiendo del proceso que se quiera evaluar. Ojo, aquí estamos hablando de procesos, yo no estoy hablando de la empresa completa. Ojo con esto. Eh, Auditorías de certificación, por ejemplo, la 13485, aquí nos habla, por ejemplo, de 3 a 10 días, que consta de 2 fases, una fase de revisión documental y otra de auditoría en sitio. Pero vuelvo y repito, esto puede ser solo tal vez para un producto, no para toda la empresa. Auditorías de vigilancia, auditorías de la FDA, auditorías de proveedores, en fin, ahí como ustedes ven en pantalla, yo por la experiencia, ¿verdad? Que tengo, en su momento recuerdo que la compañía había contratado la auditoría externa
pero era una compañía enorme, gigantesca. Tenía varias sedes aquí en Costa Rica y sedes en el extranjero. Y curiosamente, se contrata a esta empresa y era tanto, pero tanto el trabajo que ellos tenían que hacer que se les habilitó toda un área para que ellos se ubicaran con sus computadoras, con sus equipos y prácticamente ellos estuvieron instalados ahí 7 meses, ¿verdad? Y no eran 2 personas. Estoy hablando que era un equipo como de 10 a 12 personas de auditoría y apenas daban abasto. No cumplían un horario así como de 3 horas. Esa gente, yo me acuerdo que yo entraba a las 7 de la mañana y salía a las 5 y esa gente estaba ahí todavía a las 5 como si fuera mediodía. Entonces va a depender de qué se va a auditar, de qué tan grande es la compañía, ¿verdad? Y de esos otros factores que acabamos de abarcar. Ahora, cuando la auditoría se realiza, ¿qué es lo que produce? ¿Cuáles son los resultados que se pueden obtener a través de la auditoría? Aquí en esa tablita, ¿verdad? A la izquierda tenemos, llamémoslo así, los términos o los nombres de los resultados que se pueden obtener después de la auditoría. En el centro pues viene una descripción de qué son esos resultados y viene un ejemplo. Vamos a verlos. Un momentito. Ok, ahí. Tenemos las conformidades, ¿verdad? Que podría ser un resultado. Esa es la evidencia que demuestra el cumplimiento total con los criterios. Un ejemplo podría ser el procedimiento de limpieza que se validó y que los registros estaban completos, o sea, fueron conformes. También están las no conformidad menor, que es una desviación puntual sin riesgo significativo, o sea, es un incumplimiento de algún requisito. Un ejemplo, el registro de capacitación le faltaba una firma. Están las no conformidades mayores, que es un incumplimiento crítico que compromete la seguridad, la calidad o el sistema de gestión de calidad. Un ejemplo, que un producto liberado sin evidencia documentada de prueba funcional. O sea, el producto se libera y resulta que no se encuentra ningún documento que compruebe que se le hicieron pruebas. Eso es algo crítico. Otro resultado son las observaciones, que son hallazgos que podrían evolucionar en una no conformidad si no se atienden a tiempo. Por ejemplo, procedimientos operativos estándar actualizados, pero el personal no estaba entrenado acerca de esta última versión y esto da pie a que pudiera estar haciendo una versión antigua. Oportunidades de mejora son recomendaciones para aumentar eficiencia o desempeño, no son obligatorias. Por ejemplo, la digitalización de registros de calibración para evitar errores manuales. Eso es una sugerencia. Las conclusiones de la auditoría son evaluaciones finales del cumplimiento del proceso o del sistema respecto a los criterios. Un ejemplo podría ser que el sistema de gestión de calidad es eficaz y mayormente conforme, pero se detectaron 2 no conformidades menores. Eso es una conclusión. Recomendaciones son sugerencias basadas en el juicio del auditor y ayudan a fortalecer el sistema. Por ejemplo, mejorar el control de versiones de documentos externos. Acciones correctivas, otro resultado también de las auditorías bastante comunes, son actividades requeridas para eliminar causas de no conformidades. Por ejemplo, crear un plan CAPA para la trazabilidad incompleta que se encontró. Informe de auditoría es un documento oficial que consolida el proceso y resultados de la auditoría. Por ejemplo, un informe enviado a la gerencia con todos los hallazgos, las evidencias y los seguimientos de la auditoría implementada. Y por último, está el seguimiento, que aquí también vamos a ampliar un poquitito. Esa es la verificación de la implementación y eficacia de las acciones correctivas. Las auditorías de cierre se generan para confirmar la corrección en controles de etiquetas. Déjenme ver si eso estaba aquí a continuación o más adelantito. Ah, sí, estaba aquí. Ajá. Ok, voy a hacer una pequeña
introducción a esto que vamos a ver a continuación. En este último elemento de la tabla que dice el seguimiento, cuando el grupo de auditoría termina su labor, presenta los resultados, ¿verdad? De los puestos de mando de la compañía, cuando hay lista de acciones correctivas, cuando hay una lista de no conformidades, o sea, no es que nada más llegaron y dijeron, bueno, vea, ustedes tienen muy bien esto y esto y esto, excelente, un aplauso, pero tienen esto y esto y esto mal. Chao, que Dios los acompañe. No, eso no funciona así. En la lista de todas las no conformidades se le va a dar a la empresa un tiempo para que resuelva, porque esa es la función de la auditoría. La auditoría es, si encontramos un error, te vamos a dar un tiempo para que lo corrija, para que la empresa entonces llegue a estar en el nivel esperado, sin errores, sin no conformidades o desviaciones. Entonces se les asigna ese tiempo prudencial para resolver y la empresa tiene la obligación de generar acciones inmediatas a corto o mediano plazo para que se pueda cerrar esas no conformidades, o sea, dar el visto bueno de que ya resolvió. Ahora sí, ¿cómo se da el seguimiento entonces a los resultados obtenidos después de una auditoría? Bueno, hay que cumplir varios pasos. El primer paso, por supuesto, es que los auditores generen o emitan ese informe de auditoría. Ahí vamos a encontrar las no conformidades, que pueden ser mayores o menores, las observaciones, las oportunidades de mejora y las evidencias recopiladas. El paso 2 va a ser analizar la causa raíz de toda no conformidad que se haya detectado por parte de la auditoría. Aquí entonces la empresa tiene que utilizar métodos como el Ichikawa, como el 5 porqués, el ANFE, análisis de procesos y cualquier otra herramienta que le permita descubrir cuál es la causa raíz de cada no conformidad. Luego viene el plan de acciones correctivas. Aquí el responsable del proceso que presentó una no conformidad, ¿verdad? Va a tener que definir cuáles son las acciones inmediatas de contención, cuáles son las acciones correctivas y preventivas, quién va a ser el responsable, en qué plazo se va a resolver y cuál es la evidencia que hay que presentar cuando ya se haya resuelto. En el paso 4 es la implementación. Vean que el anterior es solamente el plan, o sea, cómo vamos a trabajarlo. Aquí en el 4 es implementarlo, o sea, ejecutar esas acciones con las que se comprometieron. Por ejemplo, actualizar procedimientos, capacitar al personal, mejorar controles, modificar registros, revisar documentos técnicos, etc. La etapa 5 es la verificación de la eficacia. Aquí el auditor interno o el responsable de calidad va a validar que las acciones correctivas sí se implementaron, que el problema no vuelva a ocurrir, que se mantengan los estándares de calidad y que se haya cerrado correctamente la no conformidad o las no conformidades. Y para esto, ya en este punto se hace el cierre formal, ¿verdad? Una vez que se ha verificado que todas las correcciones fueron eficientes, fueron eficaces, se corrigió el problema, se puede hacer cierre oficial de la no conformidad, se actualiza el estado del sistema de gestión de calidad y se deja la evidencia documentada para futuras auditorías. En las auditorías externas, ¿verdad? Bien sea de certificación o por parte de la FDA, se debe entregar un seguimiento al organismo certificador o de autoridad. Pueden pedir evidencias adicionales y también pueden requerir auditorías de seguimiento. O sea, aquí es más estricto el proceso, ¿verdad? Y siempre recordemos que en industria de dispositivos médicos siempre todo es más estricto. ¿Ok? Hablábamos en su momento de los auditores. ¿Cualquier persona puede ser auditora? Bueno, si tiene el perfil y las competencias, sí, claro que sí. El auditor va a tener que demostrar en todo momento que posee un pensamiento crítico, que es objetivo, que tiene habilidad de comunicación, o sea, que la gente que es muy tímida, que le da pena hablar, probablemente este no sea un trabajo para esas personas. Debe ser manejar muy bien el tema de las evidencias y tiene que tener capacidad de análisis.
debe basar los resultados de la auditoría siempre en evidencia verificable. Las etapas de una auditoría son 4, que es planificar, o sea, donde se define el alcance, los criterios, los recursos y el cronograma. Ejecución, que son las entrevistas, la revisión documental y las observaciones de procesos. Documentación es la preparación de todos los hallazgos claros, objetivos y basados en criterios. Y la reunión de apertura y cierre, que es la comunicación a el personal de la empresa que se va a auditar acerca de lo que se va a hacer, cómo se hizo y de lo que se generó al final. Por aquí tenemos un proceso completo de auditoría de una empresa de dispositivos médicos haciendo uso de ¿cómo se llama esto? De la herramienta, ¿verdad? Del ciclo de Deming que vimos al puro inicio. Porque aquí la intención, jóvenes, siempre es que todos los elementos que abordamos en las clases tengan, llamémoslo así, cierta relación, ¿verdad? O cómo podemos implementarlas. No hablamos del ciclo de Deming porque se me ocurrió, porque qué bonito meterlo ahí. No, aquí venimos a intentar darle sentido, ¿verdad? A esos conceptos en todos los contenidos. Por ejemplo, veíamos al inicio sobre el ciclo de Deming que eran las 4 etapas. Aquí las tenemos, ¿verdad? Planificar, hacer, verificar y actuar. Entonces, cuando ligamos esto a la auditoría, podemos decir que en la etapa de planificar se establecen los objetivos, se identifican los riesgos y las oportunidades del programa y se define el alcance y los recursos del programa. En la etapa de hacer, se selecciona al equipo auditor, se define el cronograma, se definen criterios, métodos y procedimientos de auditoría, se realiza la auditoría en sí. Luego se verifican los hallazgos frente a requisitos de la ISO 13485 y cualquier otra norma aplicable, se comunican los resultados de auditoría, se determinan las no conformidades y las conformidades y por último se actúa, ¿verdad? Aquí en esta etapa de actuar hay que revisar y analizar los resultados de auditoría, actualizar el sistema de gestión, implementar las acciones correctivas y de mejora y actualizar el sistema propiamente. Ahora, como es un ciclo, jóvenes, resulta y sucede que sí, también los departamentos o los equipos de auditoría tienen que tener una visión de mejora continua. Puede ser que el proceso de auditoría que hizo o que está haciendo, por ejemplo, la empresa que antes nos mencionaba la compañera Abigail, BSI, puede ser que sea, supongamos que es la primera vez que hace la auditoría en la empresa donde ella trabaja y resulta que todo haya salido muy bien, pero que esta misma empresa tenga que volver a hacer otra auditoría dentro de un año. En buena teoría, la forma, el desempeño, los resultados de esa segunda auditoría deberían ser mejores que la primera. Y para lograrlo, ellos mismos también pueden implementar un ciclo de Deming en su forma de trabajar. ¿Se entiende, chiquillos? ¿O hay alguna pregunta acá? Ok, gracias Roberto por confirmar. Gracias, excelente. ¿Cómo se realiza una auditoría? Bueno, toda auditoría, por supuesto, tiene un inicio, ¿verdad? Y tiene, por supuesto, un fin. En el inicio tiene que existir una aprobación y una publicación del programa, o sea, cómo se va a trabajar. Yo recuerdo que en la experiencia que hace un rato les comentaba, había un cronograma, ¿verdad?, de trabajo donde se establecía qué días y a qué horas ciertos auditores iban a visitar, ¿verdad?, áreas específicas o departamentos específicos de la empresa. Luego se tiene que hacer una revisión inicial de todos los documentos asociados a los procesos que se van a auditar. Esto es para que los auditores estén informados, conozcan un poco de la operación, ¿verdad? Y así pues se pueda definir el plan de auditoría. También hay que elaborar listas de chequeo para agilizar el proceso,
¿verdad? No es que, repito, el auditor no va a llegar ahí mira, ¿qué le puedo preguntar? ¿Qué puedo revisar? A ver qué se me ocurre. No, no, ahí no es nada de qué se me ocurre. Ellos tienen que ir preparados, sabiendo a qué van a buscar, qué van a ir a revisar, a quién van a preguntar, etcétera. Tienen que estar enterados. Y obviamente las listas de chequeo son un mecanismo muy apropiado, ¿verdad? Para poder alcanzar o para poder cubrir todos los elementos de interés. Esta secuencia de pasos siempre son iniciales, son rigurosos y obviamente van a depender de una buena planificación, de un buen diseño e implementación de esto. Generalmente se va a utilizar como referencia el capítulo 5 de la norma 19.011, donde se encuentran precisamente pues algunos elementos de apoyo, como vemos ahí en pantalla, de lo que los auditores pueden considerar a la hora de realizar sus labores. Bien, y aquí, chiquillos, vamos a hacer una parte o una pequeña introducción a lo que mayormente nos interesa en este módulo, que es la ISO 13485. Hoy solamente vamos a conocer una pinceladita y ya para las próximas 3 semanas vamos a detallar, ¿verdad?, a profundidad los contenidos de esta norma, que es de mucho interés para este programa de formación. Número 1, recalcar que esta norma 13485, su versión 2016, que es la que está vigente, es exclusiva para dispositivos médicos. Si yo les pregunto a ustedes, chiquillos, ¿puedo usar esta norma ISO para la industria alimentaria? La respuesta es no. ¿Puedo usar esta norma para la industria automotriz? No, porque es exclusiva de dispositivos médicos. Aquí vamos a encontrar los requisitos para un sistema de gestión de calidad específico en el diseño, fabricación, distribución y servicios relacionados con dispositivos médicos. Así que solamente aplica para fabricantes de dispositivos médicos, para distribuidores de dispositivos médicos, para autoclaves, laboratorios y esterilización, para empresas de software médico, para importadores y para empresas que venden servicios asociados a dispositivos médicos. Son los únicos que podrían optar por una certificación de ISO 13485. ¿Cuáles son los 8 requisitos que exige esta norma en las auditorías? Por ejemplo, para una auditoría deben establecerse un programa de auditoría interna, o sea, las empresas deben planificar y mantener un programa constante o activo de auditorías internas, donde se pueda conocer el estado y la importancia de los procesos, los cambios que afectan al sistema de gestión de calidad y los resultados previos de auditoría. Este programa debe incluir las frecuencias de auditorías, los métodos que se utilizan, los responsables, los requisitos de la planificación y los reportes que se han generado. También las auditorías deben determinar si el sistema de gestión de la calidad cumple con requisitos propios de la organización, con requisitos de la ISO 13485 y con requisitos legales y regulatorios aplicables, si el sistema está implementado y si se mantiene de forma eficaz. El tercero es la selección de auditores y la realización objetiva. La organización debe seleccionar auditores que aseguren imparcialidad y objetividad, evitar que auditen su propio trabajo, porque obviamente ahí no más bien habría un conflicto de intereses, y definir criterios de competencia. El cuarto es la planificación de las auditorías. Cada auditoría debe planificarse considerando el alcance, los criterios de auditoría, las responsabilidades, los métodos de auditoría, las reuniones de apertura y cierre y la comunicación de los hallazgos. El quinto, que es el registro y documentación, deben conservarse siempre los registros que incluyan los resultados de auditorías anteriores, las evidencias objetivas, las no conformidades encontradas, las acciones tomadas. Todos estos registros forman parte de los registros obligatorios de todo sistema de gestión.
La sexta son las acciones correctivas y de seguimiento. Aquí cuando se identifique cualquier no conformidad, deben siempre generarse acciones correctivas oportunas. Realizarse seguimiento para verificar que son eficaces y que hay un cierre adecuado de las no conformidades. La séptima es la integración con la mejora continua. Aquí los resultados de las auditorías deben alimentar la revisión por la dirección, contribuir a la toma de decisiones para mejorar procesos, ajustar recursos y para cumplir requisitos regulatorios. Y la última, que es el cumplimiento regulatorio en dispositivos médicos. Esta norma exige que las auditorías consideren requisitos regulatorios como las buenas prácticas de manufactura, los requisitos locales de autoridad sanitaria y los registros de trazabilidad y de control de documentos. Así que como resumen rápido, la ISO 13485 exige que las auditorías internas sean planificadas, objetivas, documentadas, basadas en competencias, con registros completos y con acciones correctivas verificadas, asegurando el cumplimiento tanto con la norma como con los requisitos regulatorios de dispositivos médicos. ¿Qué función cumplen las auditorías entonces en la industria de dispositivos médicos? Cumplen un rol, por supuesto, que es crítico, ¿verdad?, en la fabricación de estos. ¿Por qué? Porque la calidad y la seguridad de los pacientes son fundamentales. Así que las principales funciones de las auditorías en industria médica son verificar el cumplimiento regulatorio, ¿verdad?, de normas, de requisitos legales, evaluar la eficacia de los sistemas de gestión de calidad que se hayan implementados para ver si están correctamente implementados, si están documentados, controlados, si funcionan según lo planificado. También permiten conocer o identificar las no conformidades, los riesgos y las oportunidades de mejora. En caso de que se detecten desviaciones, ¿verdad?, que podrían afectar la calidad de los dispositivos médicos, deben documentarse todas las fallas, los procesos inconsistentes, las faltas de control y los errores de trazabilidad. Como cuarto, también garantiza la calidad y la seguridad de los productos, ya que validan que los controles de calidad aplicados durante la fabricación, ensamble, pruebas y liberación del producto sean confiables. La quinta, brindan confianza a clientes, distribuidores y organismos reguladores. Aquí las auditorías internas y externas demuestran transparencia y responsabilidad en la gestión de la calidad. ¿Qué ocurre si en una auditoría se revelan no conformidades graves? No sé si también se lo han preguntado alguna vez. Bueno, por supuesto que eso es un escenario que ninguna empresa está dispuesta a vivir, pero si le toca, probablemente, ¿verdad? O más bien es un hecho que se pueden rechazar el registro sanitario, se puede suspender la certificación 13485 si la tiene, el producto va a ser retirado del mercado, se puede prohibir la venta o la distribución del producto hasta que se corrija el problema, va a aumentar la vigilancia por parte de la autoridad, porque por supuesto, si usted incumplió como empresa, si está mal, o sea, si tiene conformidades graves, va a estar bajo la lupa. En dispositivos médicos esto definitivamente va a detener la comercialización y esto representa un caos para cualquier empresa de dispositivos médicos. Bien, nosotros a lo largo de la clase recalcamos tres conceptos. Hablamos al inicio de un sistema de gestión de calidad y conocimos, hablamos del ciclo de Deming y también, por supuesto, en mayor parte hablamos de las auditorías. Vamos a ver cómo se integran estos tres conceptos. El sistema de gestión de calidad tiene la función de generar un marco de gestión de calidad y se relaciona con todos los otros dos conceptos porque contiene procesos, políticas y controles. El ciclo de Deming vimos que era un método para mejorar continuamente un sistema de gestión de calidad.
Las auditorías son una parte del paso verificar. Recuerdan que el ciclo de Deming eran 4 pasos y había uno de ellos que era verificar. Bueno, las auditorías son un elemento que se encuentra en este paso, porque van a evaluar de una forma robusta cuál es la condición del sistema de gestión de calidad. Así que el sistema de gestión de calidad es el sistema estructurado para asegurar la calidad y el cumplimiento en dispositivos médicos. Las auditorías van a verificar que también funciona ese sistema. Y el ciclo de Deming es la metodología que permite mantener y mejorar el sistema de gestión de calidad. Así que, como ya lo decíamos, estos 3 elementos se complementan perfectamente y son necesarios para que las operaciones del negocio, en vista de una certificación, sea posible y sea fiable. En conclusión, para las exportaciones, las empresas costarricenses deben cumplir con el país destino, ¿cierto? Lo que usualmente incluye auditorías externas o certificaciones. O sea, no en cualquier país se puede exportar cualquier producto. Hay muchos requisitos, hay muchas regulaciones para que un producto entre a otros países para la venta. Y muchas veces esos requisitos van a poderse cumplir gracias a las auditorías. Las auditorías son ese elemento crítico para poder fabricar, distribuir y comercializar dispositivos médicos. Funcionan como un mecanismo formal para demostrar la seguridad, la calidad y el cumplimiento regulatorio. Son requisitos indispensables para acceder a mercados nacionales e internacionales. Las auditorías son esenciales para poner un dispositivo médico en el mercado porque van a validar el cumplimiento del sistema de gestión y las normas, van a garantizar la seguridad y la calidad del producto, van a permitir obtener certificaciones regulatorias para la venta y van a asegurar la vigilancia continua durante toda la vida del producto. Sin auditorías adecuadas, no es posible fabricar ni comercializar dispositivos médicos de forma legal y segura. ¿Preguntas? ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera hacer algún aporte? Tal vez alguien que haya experimentado alguna situación ahí particular en una auditoría que quiera compartirla. Gracias a todos los que confirmaron que tenían claridad de los contenidos. Ok. Bueno, si estamos claros, si no van a haber participaciones, entonces eso sería todo por hoy, muchachos y muchachas. Ahí el examen también ya está disponible, por acá se los muestro. Mucho cuidado con la fecha de cierre, la hora de cierre, como siempre se los recuerdo. No sé si hay alguien con alguna preguntita, que escucho por ahí un micrófono abierto. Adelante, Cintia. ¿Cómo está, profe? Hola, hola, ¿bien usted? Gracias a Dios. Dicha. En el esquema que usted puso del plan de Deming, se ¿Sí? puede utilizar a cualquier empresa. Sí, totalmente, ¿verdad? Eso es una herramienta universal y puede aplicar a cualquier negocio, cualquier empresa, cualquier proceso. Mire, hasta para la vida, hasta para cuando uno tenga que hacer un proyecto. Vean que yo daba el Ajá. ejemplo de hacer una receta, ¿verdad? Eso aplica para todo. Ok, Ujú. muy amable. Con todo gusto. ¿Alguien más? Ok. Bueno, entonces ahí estamos viendo también en pantalla la fecha de examen para que por favor la tengan presente. Dios mediante nos veríamos de hoy en 8 para la segunda clase. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos los que pudieron conectarse a esta clase. Gracias por las participaciones. Saludos a los que ven la grabación posteriormente. Que tengan una feliz noche. Buenas noches, profe. Con todo gusto, buenas noches. Gracias. Con gusto.